En el gobierno de Yacu Pérez vamos a inaugurar la ética. En el gobierno de Yacu Pérez vamos a inaugurar la honestidad. Y por lo tanto, y con los asambleístas de la lista 2 de Unidad Popular, con Giovanni Atariguana, asambleísta nacional, Jorge Escala, aquí en la provincia del Guaya, mi compañero Guillermo Leones, del distrito 1, María Eugenia Rodríguez, del distrito 3. Vamos con un buen bloque de asambleístas de la Unidad Popular lista 2, precisamente a endurecer las leyes para darle duro combate a la corrupción. Por decir, hacer lo que no pudo esta asamblea que se llevó el carnet de las personas con discapacidad, esta asamblea del reparto, esta asamblea que tiene solo el 2%. Entonces, la idea es que el Código Integral Penal debe incorporarse a la figura de incautación de bienes. De tal manera que nadie puede salir. O sea, faltó algo, lo que usted está proponiendo. Víctor Hugo, hay todos los que hoy están pidiendo el voto en esta campaña electoral. Sí, señor. Todos esos partidos y sus candidatos en la asamblea se negaron al pueblo ecuatoriano la posibilidad de incautar los bienes en los casos de corrupción. Y también se deben realizar otras reformas, por decir, que nunca más puedan ser candidatos a ninguna dignidad de elección popular. Porque resulta que usted y yo mañana pasamos, la nueva generación se olvida y vuelven los delincuentes a asaltar los recursos del Estado ecuatoriano y que nunca más puedan ejercer cargo público en ninguna de las instituciones del Estado, de tal manera que podamos ir haciendo este tipo de limpieza. Hoy día conozco que el asambleísta Raúl Tello, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, que es quien está impulsando esta ley, está pidiendo el cambio del orden del día, porque ¿qué es lo que falta, Víctor Hugo? Solamente la votación. Y todos los candidatos que hoy le están pidiendo el voto a la gente en esta campaña electoral, que tienen a sus representantes en la asamblea, pues se niegan a aprobar esa ley. Entonces, si esta asamblea corrupta no aprueba, vamos con los asambleístas de la lista 2 de Unidad Popular a aprobar la ley de extinción de dominio, a reformar el Código Integral Penal, duro combate a la corrupción. Eso lo podemos decir nosotros, con voz fuerte y con fuerza, porque no tenemos rabo de paja, pues. En cambio, los otros, ¿qué pueden exhibir? Absolutamente nada, pues. Forman parte del pasado de la corrupción. Víctor Hugo, este gobierno tiene un 5% de respaldo popular y esa asamblea el 2%. Y hoy que venimos recorriendo, yo vengo recorriendo ahorita Pascuales, antes Ciudad de Dios, Cañaveral, y la gente sí nos entiende cuando hacemos esta reflexión. La gente está indignada con este gobierno por la política de desempleo, por continuar con la política de privatizaciones, mayor endeudamiento, y por seguir gobernando con la misma banda de delincuentes del Correato, de la década del Correato. Es que mire, quien maneja la política económica del país, nada más y nada menos Alberto Dajib con el señor Mauricio Pozo. Entonces, si queremos si queremos castigar la corrupción, es que es un inepto Moreno. Lenín Moreno es un incapaz. ¿Por qué? Porque lo único que ha hecho es someter a la angustia, a la desesperanza a los pueblos del Ecuador, cumpliendo, ejecutando disposiciones del Fondo Monetario Internacional y de los grupos de poder económico que gobernaron ayer con Correa, que gobernaron en la época del feriado bancario. Entonces, los Dajik son correístas. Álvaro Dajik fue asesor de Correa. Correa le pidió la amnistía. Y es junto con Mauricio Pozo que están diciendo que van a aplicar ajustes dolorosos pero necesarios para la seguridad social. En buen romance nos están diciendo que van a privatizar la seguridad social, van a incrementar la edad, van a aumentar el aporte. Pero tiene plata, oiga, la seguridad social van a invertir ahorita en la refinería de Esmeralda. Eso es. Entender eso. Le consulto precisamente usted como dirigente popular y que ha estado luchando a favor de los recursos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Cree usted que se debe invertir en la refinería cuando se habla pomposamente por el ministro de Petróleo? Hay 4 empresas, 3 norteamericanas y una coreana para atender a la refinería de Esmeraldas. Y eso sí, tienen que prácticamente
concesionarlas por 25, 30 años más. Vea, con un gobierno de la naturaleza de Lenín Moreno, que es la continuidad, corregido y aumentado el correato, no hay garantías para las inversiones y retorno seguro de la rentabilidad de los afiliados, como ya lo hizo Correa, Toachi Pilatón y otras empresas o proyectos en donde el seguro invirtió, pero lo llevaron a la pérdida. Tal como está el seguro social dirigido por manos del gobierno, por representantes del gobierno, no hay ninguna garantía en la inversión de los recursos de los afiliados. De tal manera que se necesita una profunda reforma. Entonces, mire, la gente se ubica cuando dice, si quieres castigar a Moreno, no tienes por qué estar pensando en Arauz, que forma parte de la banda de la década de la corrupción correísta. Entonces es evidente, si queremos derrotar a Moreno, hay que derrotar también a los candidatos que representan el feriado bancario, a la banca chulquera. Pero porque de acuerdo al Mauricio señor Pozo, Moreno no tiene candidato a la presidencia. pero sí tiene dirigiendo los destinos del país, la economía del país. Pues yo le recuerdo, Víctor Hugo, que Mauricio Pozo en el 2004, ¿verdad? Fue ministro de Finanzas de Lucio Gutiérrez. Antes ya había gobernado funcionario con Maguad. Sí. Y resulta que nos redujo la remuneración al magisterio. Hasta el último día del mes de diciembre del 2004 nos mantuvo en huelga de hambre a los maestros, luchando por recuperar nuestro salario, y al final nos levantamos con una victoria y no permitimos que nos recorte la remuneración. Ese es Mauricio Pozo. Es decir, recortar recursos de los trabajadores, los maestros, para pagar deuda externa. Y también recortó las pensiones para los jubilados. Y usted recordará que en esa época se declaró la rebelión de las canas. Los jubilados se desangraron, murieron, pero lucharon defendiendo sus pensiones, que Mauricio Pozo, candidato a vicepresidente de la República en el 2017 por el Partido Social Cristiano. Entonces, si tenemos que castigar el pasado de corrupción, hay que castigar a Moreno y con quienes gobiernan Moreno. Por eso Yacu representa lo nuevo, Yacu representa los intereses de los trabajadores, Yacu representa el cambio. Vamos entonces a instaurar un gobierno patriótico popular. Gente que Yacu representa ese sentimiento y anhelo de cambio de la población. Vamos a la Asamblea Nacional a recuperar derechos laborales, a echar abajo todas las leyes antiobreras que esclavizaron a la clase obrera. La ley que se acabó de aprobar, la ley de apoyo humanitario. humanitario no puede seguir más, Víctor Hugo. Tiene que ser derogada en la parte que corresponde a todo el articulado que lesiona los derechos de los trabajadores. ¿Se puede votar gente en el sector estatal? En Monte Sinaí han votado 6 químicos farmacéuticos del área de farmacia. El 31 de diciembre, maestro, en un día tan crucial y emocional, los votan. Así es. Nosotros, mire... ¿Puede pasar esto con la ley humanitaria? Sí. Es que lo permite la ley humanitaria. La ley lo permite. La ley humanitaria lo permite. Bueno, se inventaron una serie de figuras allí que... Es legal el despido ahí. Hicieron legal el robo, el despido, porque imagínese, Raúl, no solamente que cuando despiden se vive el drama de no tener trabajo ni cómo parar la olla, sino que le afecta ahora y para el futuro, porque usted deja de aportar al seguro social, mañana ya no tendrá pensiones, afecta al seguro a sus prestaciones. Es decir, es algo inhumano, perverso que ha hecho la gran oligarquía, los grandes empresarios que hoy gobiernan con Lenín Moreno, para dejar atrás ese pasado de atraso, desesperanza, de corrupción, de desempleo. Es que la gente tiene una opción, una alternativa de cambio. Yacu Pérez, y a los luchadores sociales y populares de la lista 2 a la Asamblea Nacional. Miren, la minga por la vida también tiene la minga por la vivienda. Vengo recorriendo Ciudad de Dios, Cañaveral, La Ladrillera, 30 años sin legalización de sus tierras. Es el mismo tiempo de una sola línea política que ha dirigido los destinos del gobierno municipal. Y qué difícil hacer una ordenanza y legalizarle a esta pobre gente el derecho a tener su tierra y su vivienda. No la pueden someter a condenar a vivir en la insalubridad, en la exclusión, en la marginación.
No es posible que en cada proceso electoral le lleven la bombona o el tanque de gas. Hay que revisar la ley de ordenamiento territorial. El tanque de gas para entregarle el voto a pan para hoy y hambre para mañana. La gente le dura el tanque de gas para un mes, pero seguirán condenados para toda la vida. Y eso es lo que queremos cambiar, y el único que puede cambiar es un gobierno patriótico popular como el de Yacu Pérez y los asambleístas de la lista 2 de Unidad Popular. Vamos a aprobar la ley de asentamientos populares para que todos aquellos que ya tienen su espacio, su tierra, su covacha, legalicen. El Estado central y el gobierno, y a fuerza de ley, porque la vamos a aprobar, Víctor Hugo. Y eso la gente nos conoce, que somos gente de palabra, somos gente honesta, consecuente en las aspiraciones de los trabajadores y sobre todo del pueblo excluido. ¿Y qué vamos a plantear ahí? Vamos a plantear esto en la línea de la asociación público, Estado, comunitario, asociativo, que el Estado central y el gobierno local lleguen con la legalización de los terrenos, lleguen con los materiales para la construcción y la gente ponga lo que mejor sabe hacer, la mano de obra, y a cambio el Estado le habrá resuelto un problema y una necesidad. ¿Y la empresa privada, en este caso la construcción? Vamos a hacer que se involucre la universidad. Ya. De tal manera que en la parte técnica pueda incorporar la universidad pública o privada. Las universidades. Las invasiones. No, es que ya están, pues. Ya están. ¿Acaso Bastión Popular no fue invasión y legalizaron? No pueden ser que legalicen a los que le convienen. Que vivan en paz. Son 30 años, Raúl. Ya eso está más todo que... el país, dice usted. En Quito, Cuenca, Ambato, donde existan asentamientos populares por años y no les han reconocido ese derecho a la vivienda, la minga por la vida, la minga por la vivienda. Con Yacu Pérez y con los asambleístas de la lista 2 vamos a legalizar y vamos a resolver lo que la derecha, la oligarquía no ha podido, pues han ofrecido vivienda. Mire, son 5 millones de personas con déficit, que no tienen vivienda. Todos han ofrecido y nadie ha cumplido. Es la hora del cambio y nosotros creemos que con estos proyectos de carácter social, popular, lo vamos a hacer realizar. Dinamiza la economía, genera fuentes de trabajo, de empleo. Ahí trabajará el albañil, el electricista. Bueno, en definitiva... excelente propuesta. Sí puede haber una ordenanza, pero ¿y qué pasa si solo legalizas y no interviene el Estado? A fuerza de ley tiene que obligar al Estado a invertir en una necesidad de la población para resolver estas necesidades, aspiraciones elementales de la población. Claro. Entonces, no solo es suficiente reformar el Código Orgánico Territorial. Hay que reformar eso. Hay que reformar la ley de alianza público y privado para implementar este tipo de alianza público-asociativo. Porque no solamente lo privado es sinónimo de honestidad. No vayamos tan lejos. No. Aquí nomás. No hay corruptos sin corruptor. En la prefectura de la provincia del Guayas y por ahí pasaron todos. Como hasta nosotros hemos tenido que darle plata a quienes han administrado los peajes. Y no está bien, no es correcto, no hay caminos vecinales, no hay inversión. Ese tipo de asociación, alianza público-privado, solo para llevarse la cosa pública. ¿No está de acuerdo con las concesiones? En ese tipo de concesiones que es acto de corrupción, que se llevan y se apropian. Que la ciudadanía le toque aportarles a los concesionarios. Nosotros tenemos que darle a la empresa privada, eso es injusto, ilegal, inmoral, antiético, eso es robo. Como lo quiera ver Víctor Hugo, eso tiene que terminar. Y vamos también, Víctor Hugo, y la gente nos conoce, somos los luchadores que defendemos los intereses de la clase obrera. Echaremos abajo la ley de apoyo humanitario. Vamos por una nueva ley de educación. Profesor Jorge Escala, a propósito de la educación, miles de niños jóvenes se quedaron sin poder entrar a sus escuelas, a los colegios y a las universidades por no tener un plan de internet. Y los docentes también se quejaron muchos porque de su sueldo les tocaba pagar, pero otros se quedaron despedidos, sin sus trabajos. ¿Qué va a pasar con ellos que se quedaron fuera? Bueno, nosotros estamos planteando, de hecho ya en el informe para segundo debate de las reformas a la LOEI de iniciativa de la Unión Nacional de Educadores, que ya está el informe para segundo debate, se está planteando el reintegro de todos los maestros. Son más de 10.000 profesores desvinculados. Mire qué ministra para tan atrabiliaria, la ministra de Educación. Dice que tienen que retornar todos los maestros a clase de actividades presenciales.
porque un 5 o 10%... El nacional y la pandemia Sí, lo salvó, ¿no? 5 y 10% de rebrote. maestros no reportan, dicen, calificaciones o no se sabe qué están haciendo con los estudiantes. Pero ¿no le parece que es mejor? Y ellos sí saben cuántos y quiénes son esos maestros. Y no porque son irresponsables, sino como dice mi compañera Mayra, son los que le recortaron el salario, son los que la plata que destinaban para el internet se lo llevó el gobierno con el recorte salarial. Ya no tienen para parar la olla, ya no tienen para cuidar la salud. Entonces ya no tienen para el envío de las tareas. No es que el maestro es irresponsable. Entonces hay que actuar con esos maestros para proveerle el internet gratuito, la laptop, de tal manera que no se queden nuestros estudiantes. ¿Solo para los docentes? No, para los estudiantes también. Mire, Uruguay, que es más pequeño, este país, le ha dotado a todos sus estudiantes el internet gratuito y también el equipo tecnológico. Nosotros somos dueños del espectro radioeléctrico, tenemos CNT. Hay que revisar esos contratos lesivos entre el Estado con esas operadoras privadas de Pero ese de conocimiento Internet. general, creo que usted era legislador en esa época cuando el joven candidato decía, vamos a revisar las negociaciones con las operadoras telefónicas. No vendrá nunca más el señor Slim. Slim. Y resulta Y que alguien fue a México y lo negoció trajo. y lo traje. Los Alvarado, Le cambiaron de razón social. Los Alvarado Express. Imagínese. Entonces, ya no se puede confiar en ellos. Por eso es que se adueñaron de las banderas, de las aspiraciones, de las propuestas, de los trabajadores, de la izquierda revolucionaria. Sobre el tema, por ejemplo, quieren privatizar, cuando la Constitución no le permite, parte del sistema de telecomunicaciones, ¿verdad? Mire. 2, quieren privatizar el tema de la refinería de Esmeraldas. No sería demasiado tarde, o si usted, si antes que se vaya este gobierno, deja pues ya privatizado todos estos sectores, los nuevos legisladores se posesionarán el 14 de mayo. Mire, estaba viendo una aplicación ahí para recordarle, si usted revisa, déjeme ver si se logra. Porque estos correístas, a ver, ¿cuándo aplicó cuándo aprobó Correa el plan privatizador en su época? El 30 de abril del 2016. 16, sí. No recuerdo qué número de enlace, Sí, pero recuerdo la fecha. El 30 de abril del 2016 dijo, esto se privatiza. Hidroeléctrica, TAME y una serie de y Arao y compañía hoy cuestionan a Moreno. Si Moreno lo que está haciendo es ejecutando lo que hoy diseñó el Correato. Entonces no hubo ni revolución ni socialismo. Hoy se hacen llamar progresistas, no son ni de izquierda ni progresistas, hay que llamarlo por su propio nombre. Es la derecha del siglo XXI. Arao y Correa y compañía. Entonces nosotros vamos a defender el patrimonio de todos los ecuatorianos. Mire, Correa vendió la empresa, el ingenio azucarero Q2, le devolvió, ¿a quiénes la vendió? Al Grupo Gloria, su mayor accionista en Perú, están los mismos Isaías y Novoa. Le entregó la Clementina también a Novoa y con $80 millones, porque dijo que iba a administrar la Clementina con los trabajadores. El Hotel Ramada. Entonces, Novoa formó un equipo, un grupo de personas, les puso el membrete de trabajadores, y este sinvergüenza de Jorge Guate en la Corporación Financiera Nacional le entregó a los trabajadores y hoy la le plata, entregan el Seguro Social a la administración. y hoy le entregan al la señor administración. Guate. Entonces no va a haber cambio si sigue esta gente. Entonces el cambio de real, verdadero, objetivo, es que hoy la población tiene esa opción de cambiar el país, de escribir una nueva historia en el Ecuador, de construir la nueva patria de justicia, de bienestar para los de abajo. Y eso significa votando por Yacu Pérez y por la lista 2 para asambleístas a nivel nacional y provincial. Miren, vamos en internet gratuito, docentes y estudiantes, y eso es posible realizar. Vamos a devolverle a los maestros el escalafón de 10 categorías. Acuérdense que cuando el magisterio, la UNE, tuvo asambleísta propio,
dejamos a los educadores con 10 categorías y el Correato la redujo a 7. Nos congeló la remuneración, vamos por las 10 categorías, vamos por el incremento salarial o la equiparación de la remuneración de los El maestros. sueldo de ustedes está congelado desde el año 2009, 2010. Sí, desde la época del Correato, del 2010. Miren, Afectaron más vale a los profesores yo tengo, fronterizos. Víctor Hugo, 28 años en el magisterio. 28 años en el magisterio. Estoy ganando $817. Descuéntenle el aporte a la seguridad social. Dentro de los trabajadores, de los profesionales del sector público, somos los que menos ganamos. Y sin embargo tenemos una sobrecarga laboral y una sobreexplotación laboral tremenda. Tiene que revisarse. Es justo el hecho de que los policías siendo bachilleres ganen $1.200 ingresando a la carrera policial. ¿Y por qué un profesional de la educación tiene que seguir condenado a percibir $817? Vamos a revisar el incremento salarial de los maestros, el ascenso de la categoría, la recategorización o ascenso automático de la categoría, el derecho al cambio, la sectorización. Todo eso eliminó el Correato a los maestros. Hoy venía de un medio de comunicación, una entrevista en televisión. Me dice, pero hubo cambio en la época de Correa en educación. Dice, tanto así que reivindicó a Alfaro. No, hizo todo lo contrario de Alfaro. Con Alfaro se construyeron los normales, Víctor Hugo. Claro. Y con Correa lo cerraron. Vamos a fortalecer la formación inicial docente desde la reapertura de los normales y el fortalecimiento de las facultades en ciencias de la educación que fueron desmanteladas por el Correato. Entonces hay mucho por hacer, hay que recuperar la riqueza, nuestros recursos, hay que revisar esos contratos que tiene el Estado con las grandes empresas. Hay una empresa que nosotros le pagamos $53 por el costo de producción de barril de petróleo. ¿Y en cuánto están presupuestando el precio de barril de petróleo en el 2021? A 37, es decir, estamos trabajando para las grandes empresas, compañías petroleras. Eso tiene que terminarse, Víctor Hugo. Ahí recuperaríamos más de $2.000 millones. Es decir, vamos al cambio. Gracias. A don Jorge Escala Zambrano, candidato a asambleísta por la provincia del Guaya, circunscripción 2 de la lista 2, Unidad Popular. En el gobierno de Yacu Pérez vamos a inaugurar la ética. En el gobierno de Yacu Pérez vamos a inaugurar la honestidad. Y por lo tanto, y con los asambleístas de la lista 2 de Unidad Popular, con Giovanni Atariguana, asambleísta nacional, Jorge Escala, aquí en la provincia del Guaya, mi compañero Guillermo Leones, del distrito 1, María Eugenia Rodríguez, del distrito 3. Vamos con un buen bloque de asambleístas de la Unidad Popular lista 2, precisamente a endurecer las leyes para darle duro combate a la corrupción. Por decir, hacer lo que no pudo esta asamblea que se llevó el carnet de las personas con discapacidad, esta asamblea del reparto, esta asamblea que tiene solo el 2%. Entonces, la idea es que el Código Integral Penal debe incorporarse la figura de incautación de bienes. De tal manera que nadie puede salir. O sea, faltó algo, lo que usted está proponiendo. Hace 6 meses, pues, Víctor Hugo. Hay todos los que hoy están pidiendo el voto en esta campaña electoral. Sí, señor. Todos esos partidos y sus candidatos en la asamblea se negaron al pueblo ecuatoriano la posibilidad de incautar los bienes en los casos de corrupción. Y también se deben realizar otras reformas, por decir, que nunca más puedan ser candidatos a ninguna dignidad de elección popular. Porque resulta que usted y yo mañana pasamos, la nueva generación se olvida y vuelven los delincuentes a asaltar los recursos del Estado ecuatoriano y que nunca más puedan ejercer cargo público en ninguna de las instituciones del Estado, de tal manera que podamos ir haciendo este tipo de limpieza. Hoy día conozco que el asambleísta Raúl Tello, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, que es quien está impulsando esta ley, está pidiendo el cambio del orden del día, porque ¿qué es lo que falta, Víctor Hugo? Solamente la votación. Y todos los candidatos que hoy le están pidiendo el voto a la gente en esta campaña electoral, que tienen a sus representantes en la asamblea, pues se niegan a aprobar esa ley. Entonces, si esta asamblea corrupta
no aprueba, vamos con los asambleístas, la lista 2 de Unidad Popular, a aprobar la ley de extinción de dominio, a reformar el Código Integral Penal, duro combate a la corrupción. Eso lo podemos decir nosotros, con voz fuerte y con fuerza, porque no tenemos rabo de paja, pues. En cambio, los otros, ¿qué pueden exhibir? Absolutamente nada, pues. Forman parte del pasado de la corrupción. Víctor Hugo, este gobierno tiene un 5% de respaldo popular y esa asamblea el 2%. Y hoy que venimos recorriendo, yo vengo recorriendo ahorita Pascuales, antes Ciudad de Dios, Cañaveral, y la gente sí nos entiende cuando hacemos esta reflexión. La gente está indignada con este gobierno por la política de desempleo, por continuar con la política de privatizaciones, mayor endeudamiento, y por seguir gobernando con la misma banda de delincuentes del Correato, de la década del Correato. Es que mire, quien maneja la política económica del país, nada más y nada menos Alberto Dajib con el señor Mauricio Pozo. Entonces, si queremos son anticorreístas. Si queremos estamos chiros. Si queremos castigar la corrupción, es que es un inepto Moreno. Lenín Moreno es incapaz. ¿Por qué? Porque lo único que ha hecho es someter a la angustia, a la desesperanza a los pueblos del Ecuador, cumpliendo, ejecutando disposiciones del Fondo Monetario Internacional y de los grupos de poder económico que gobernaron ayer con Correa, que gobernaron en la época del feriado bancario. Entonces, los Dajid son correístas. Álvaro Dajid fue asesor de Correa. Correa le pidió la amnistía. Y es junto con Mauricio Pozo que están diciendo que van a aplicar ajustes dolorosos pero necesarios para la seguridad social. En buen romance nos están diciendo que van a privatizar la seguridad social, van a incrementar la edad, van a aumentar el aporte. Pero tiene plata, oiga, la seguridad social van a invertir ahorita en la refinería de Esmeralda. Eso es. Entender eso. Le consulto precisamente usted como dirigente popular y que ha estado luchando a favor de los recursos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Cree usted que se debe invertir en la refinería cuando se habla pomposamente por el ministro de Petróleo? Hay 4 empresas, 3 norteamericanas y una coreana para atender a la refinería de Esmeraldas. Y eso sí, tienen que prácticamente concesionarlas por 25, 30 años más. Vea, con un gobierno de la naturaleza de Lenín Moreno, que es la continuidad, corregido y aumentado el Correato, no hay garantías para las inversiones y retorno seguro de la rentabilidad de los afiliados, como ya lo hizo Correa, Toachi Pilatón y otras empresas o proyectos en donde el seguro invirtió, pero lo llevaron a la pérdida. Tal como está el seguro social dirigido por manos del gobierno, por representantes del gobierno, no hay ninguna garantía en la inversión de los recursos de los afiliados. De tal manera que se necesita una profunda reforma. Entonces, mire, la gente se ubica cuando dice, si quieres castigar a Moreno, no tienes por qué estar pensando en Arauz, que forma parte de la banda de la década de la corrupción correísta. Entonces es evidente, si queremos derrotar a Moreno, hay que derrotar también a los candidatos que representan el feriado bancario, a la banca chulquera. Pero porque de acuerdo al señor Moreno no tiene candidato a la presidencia. Ah, pero sí tiene dirigiendo los destinos del país, la economía del país. Pues yo le recuerdo, Víctor Hugo, que Mauricio Pozo en el 2004, ¿verdad? Fue ministro de Finanzas de Lucio Gutiérrez. Antes ya había gobernado funcionario con Maguad. Sí. Y resulta que nos redujo la remuneración al magisterio. Hasta el último día del mes de diciembre del 2004 nos mantuvo en huelga de hambre a los maestros, luchando por recuperar nuestro salario, y al final nos levantamos con una victoria y no permitimos que nos recorte la remuneración. Ese es Mauricio Pozo. Es decir, recortar recursos de los trabajadores, los maestros, para pagar deuda externa. Y también recortó las pensiones para los jubilados. Y usted recordará que hubo en esa época, se declaró la rebelión de las canas.
los jubilados se desangraron, murieron, pero lucharon defendiendo sus pensiones que Mauricio Pozo, candidato a vicepresidente de la República en el 2017 por el Partido Social Cristiano. Entonces, si tenemos que castigar el pasado de corrupción, hay que castigar a Moreno y con quienes gobiernan Moreno. Por eso Yacu representa lo nuevo, Yacu representa los intereses de los trabajadores, Yacu representa el cambio. Vamos entonces a instaurar un gobierno patriótico popular. Gente que Yacu representa ese sentimiento y anhelo de cambio de la población. Vamos a la Asamblea Nacional a recuperar derechos laborales, a echar abajo todas las leyes antiobreras que esclavizaron a la clase obrera. La ley que se acabó de aprobar, la ley de apoyo humanitario. humanitario no puede seguir más, Víctor Hugo. Tiene que ser derogada en la parte que corresponde a todo el articulado que lesiona los derechos de los trabajadores. ¿Se puede votar gente en el sector estatal? En Monte Sinaí han votado 6 químicos farmacéuticos del área de farmacia. El 31 de diciembre, maestro, en un día tan crucial y emocional, los votan. Así es. Nosotros, mire... ¿Se puede pasar esto con la ley humanitaria? Sí. Es que lo permite la ley humanitaria. La ley lo permite. La ley humanitaria lo permite. Bajo la... Bueno, se inventaron una serie de figuras allí que... Es legal el despido ahí. Hicieron legal el robo, el despido, porque imagínese, Raúl, no solamente que cuando despiden se vive el drama de no tener trabajo ni cómo parar la olla, sino que le afecta ahora y para el futuro, porque usted deja de aportar al seguro social, mañana ya no tendrá pensiones, afecta al seguro a sus prestaciones. Es decir, es algo inhumano, perverso que ha hecho la gran oligarquía, los grandes empresarios que hoy gobiernan con Lenín Moreno, para dejar atrás ese pasado de atraso, de desesperanza, de corrupción, de desempleo. Es que la gente tiene una opción, una alternativa de cambio. Yacu Pérez, y va a llevar a los luchadores sociales y populares de la lista 2 a la Asamblea Nacional. Miren, la minga por la vida también tiene la minga por la vivienda. Vengo recorriendo Ciudad de Dios, Cañaveral, La Ladrillera, 30 años sin legalización de sus tierras. Es el mismo tiempo de una sola línea política que ha dirigido los destinos del gobierno municipal. Y qué difícil hacer una ordenanza y legalizarle a esta pobre gente el derecho a tener su tierra y su vivienda. No la pueden someter a condenar a vivir en la insalubridad, en la exclusión, en la marginación. No es posible que en cada proceso electoral le lleven la bombona o el tanque de gas. Hay que revisar la ley de ordenamiento territorial. El tanque de gas para entregarle el voto a pan para hoy y hambre para mañana. La gente le dura el tanque de gas para un mes, pero seguirán condenados para toda la vida. Y eso es lo que queremos cambiar, y el único que puede cambiar es un gobierno patriótico popular como el de Yacu Pérez y los asambleístas de la lista 2 de Unidad Popular. Vamos a aprobar la ley de asentamientos populares para que todos aquellos que ya tienen su espacio, su tierra, su covacha, legalicen. El Estado central y el gobierno, y a fuerza de ley, porque la vamos a aprobar, Víctor Hugo, y eso la gente nos conoce que somos gente de palabra. Somos gente honesta, consecuente en las aspiraciones de los trabajadores y sobre todo del pueblo excluido. ¿Y qué vamos a plantear ahí? Vamos a plantear esto en la línea de la asociación público, Estado, comunitario, asociativo, que el Estado central y el gobierno local lleguen con la legalización de los terrenos, lleguen con los materiales para la construcción y la gente ponga lo que mejor sabe hacer, la mano de obra, y a cambio el Estado le habrá resuelto un problema y una necesidad. ¿Y la empresa privada, en este caso la construcción? Vamos a hacer que se involucre la universidad. De tal manera que la parte técnica pueda incorporar la universidad pública o privada. Las universidades. Las invasiones. No, es que ya están, pues. Ya están. ¿Acaso Bastión Popular no fue invasión ilegalizada? No pueden ser que legalicen a los que le convienen. Que vivan en paz. Son 30 años, Raúl.
Ya eso está más Todo que... el país, dice usted. En Quito, Cuenca, Ambato, donde existan asentamientos populares por años y no les han reconocido ese derecho a la vivienda, la minga por la vida, la minga por la vivienda. Con Yacu Pérez y con los asambleístas de la lista 2 vamos a legalizar y vamos a resolver lo que la derecha, la oligarquía no ha podido, pues han ofrecido vivienda. Mire, son 5 millones de personas con déficit que no tienen vivienda. Claro, todos han ofrecido y nadie ha cumplido. Es la hora del cambio y nosotros creemos que con estos proyectos de carácter social, popular, lo vamos a hacer realizar. Dinamiza la economía, genera fuente de trabajo, de empleo. Ahí trabajará el albañil, el electricista. Bueno, en definitiva... excelente propuesta. Sí puede haber una ordenanza, pero ¿y qué pasa si solo legalizas y no interviene el Estado? A fuerza de ley tiene que obligar al Estado a invertir en una necesidad de la población para resolver estas necesidades, aspiraciones elementales de la población. Claro. Entonces, no solo es suficiente reformar el Código Orgánico Territorial. Hay que reformar eso. Hay que reformar la ley de alianza público y privado para implementar este tipo de alianza público-asociativo. Porque no solamente lo privado es sinónimo de honestidad. No vayamos tan lejos. No. Aquí nomás. No hay corrupto sin corruptor. En la prefectura de la provincia del Guayas y por ahí pasaron todos. Como hasta nosotros hemos tenido que darle plata a quienes han administrado los peajes. Y no está bien, no es correcto, no hay caminos vecinales, no hay inversión. Ese tipo de asociación, alianza público-privado, solo para llevarse la cosa pública. No está de acuerdo con las concesiones. En ese tipo de concesiones que es acto de corrupción, que se llevan y se apropian. Que la ciudadanía le toque aportarles a los concesionarios. Nosotros tenemos que darle a la empresa privada, eso es injusto, ilegal, inmoral, antiético, eso es robo. Como lo quiera ver Víctor Hugo, eso tiene que terminar. Y vamos también, Víctor Hugo, y la gente nos conoce, somos los luchadores que defendemos los intereses de la clase obrera. Echaremos abajo la ley de apoyo humanitario. Vamos por una nueva ley de educación. Profesor Jorge Escala, a propósito de la educación, miles de niños jóvenes se quedaron sin poder entrar a sus escuelas, a los colegios y a las universidades por no tener un plan de internet. Y los docentes también se quejaron muchos porque de su sueldo les tocaba pagar, pero otros se quedaron despedidos, sin sus trabajos. ¿Qué va a pasar con ellos que se quedaron fuera? Bueno, nosotros estamos planteando, de hecho ya en el informe para segundo debate de las reformas a la LOEI de iniciativa de la Unión Nacional de Educadores, que ya está el informe para segundo debate, se está planteando el reintegro de todos los maestros. Son más de 10.000 profesores desvinculados. Mire qué ministra para tan atrabiliaria, la ministra de Educación. Dice que tienen que retornar todos los maestros a clase, actividades presenciales. Porque un 5 o 10%... El nacional y la pandemia los salvó, ¿no? 5 y 10% de maestros no reportan, dicen, calificaciones o no se sabe qué están haciendo con los estudiantes. Pero ¿no le parece que es mejor? Y ellos sí saben cuántos y quiénes son esos maestros. Y no porque son irresponsables, sino como dice mi compañera Mayra, son los que le recortaron el salario, son los que la plata que destinaban para el internet se lo llevó el gobierno con el recorte salarial. Ya no tienen para parar la olla, ya no tienen para cuidar la salud. Entonces ya no tienen para el envío de las tareas. No es que el maestro es irresponsable. Entonces hay que actuar con esos maestros para proveerle el internet gratuito, la laptop, de tal manera que no se queden nuestros estudiantes. ¿Solo para los docentes? No, para los estudiantes también. Mire, Uruguay, que es más pequeño, este país, le ha dotado a todos sus estudiantes el internet gratuito y también el equipo tecnológico. Nosotros somos dueños del espectro radioeléctrico, tenemos CNT. Hay que revisar esos contratos lesivos entre el Estado con esas operadoras privadas Pero ese de conocimiento general, creo que usted era legislador en esa época cuando el joven candidato decía, vamos a revisar las negociaciones con las operadoras telefónicas. No vendrá nunca más el señor Slim. Y alguien fue a México y negoció y lo traje. Le cambiaron de razón social. Los Alvarado Express. Imagínense. Entonces ya no se puede confiar en ellos. Por eso es que se adueñaron de las banderas, de las aspiraciones, de las propuestas de los trabajadores, de la izquierda revolucionaria. Sobre el tema, por ejemplo,
quieren privatizar, cuando la Constitución no le permite, parte del sistema de telecomunicaciones, ¿verdad? Mire. 2, quieren privatizar el tema de la refinería de Esmeraldas. No sería demasiado tarde, o si usted, si antes que se vaya este gobierno, deja pues ya privatizado todos estos sectores, los nuevos legisladores se posesionarán el 14 de mayo. Mire, estaba viendo una aplicación ahí para recordarle, si usted revisa, déjeme ver si se logra. Porque estos correístas, a ver, ¿cuándo aplicó cuándo aprobó Correa el plan privatizador en su época? El 30 de abril del 2016. 16, sí. No recuerdo qué número de enlace, Sí, pero recuerdo la fecha. El 30 de abril del 2016 dijo, esto se privatiza. Hidroeléctrica, TAME y una serie y Arao y compañía hoy cuestionan a Moreno. Si Moreno lo que está haciendo es ejecutando lo que hoy diseñó el Correato. Entonces no hubo ni revolución ni socialismo. Hoy se hacen llamar progresistas, no son ni de izquierda ni progresistas, hay que llamarlo por su propio nombre. Es la derecha del siglo XXI. Arao y Correa y compañía. Entonces nosotros vamos a defender el patrimonio de todos los ecuatorianos. Mire, Correa vendió la empresa, el ingenio azucarero Q2, le devolvió, ¿a quiénes la vendió? Al Grupo Gloria, su mayor accionista en Perú, están los mismos Isaías y Novoa. Le entregó la Clementina también a Novoa y con $80 millones, porque dijo que iba a administrar la Clementina con los trabajadores. El Hotel Ramada. Entonces, Novoa formó un equipo, un grupo de personas, les puso el membrete de trabajadores, y este sinvergüenza de Jorge Guate en la Corporación Financiera Nacional le entregó a los trabajadores y hoy le entregan el Seguro Social a la administración. Y hoy le entregan la administración. Guate. Entonces no va a haber cambio si sigue esta gente. Entonces el cambio de real, verdadero, objetivo, es que hoy la población tiene esa opción de cambiar el país, de escribir una nueva historia en el Ecuador, de construir la nueva patria de justicia, de bienestar para los de abajo. Y eso significa votando por Yacu Pérez y por la lista 2 para asambleístas a nivel nacional y provincial. Miren, vamos en internet gratuito, docentes y estudiantes, y eso es posible realizar. Vamos a devolverle a los maestros el escalafón de 10 categorías. Acuérdense que cuando el magisterio, la UNE, tuvo asambleísta propio, dejamos a los educadores con 10 categorías y el Correato la redujo a 7. Nos congeló la remuneración. Vamos por las 10 categorías, vamos por el incremento salarial o la equiparación de la remuneración de los maestros. El sueldo de ustedes está congelado desde el año 2009, 2010. Sí, desde la época del Correato, del 2010. Miren, afectaron más vale a los profesores. Yo tengo, Víctor Hugo, 28 años en el magisterio. 28 años en el magisterio. Estoy ganando $817. Descuéntenle el aporte a la seguridad social. Dentro de los trabajadores, de los profesionales del sector público, somos los que menos ganamos. Y sin embargo tenemos una sobrecarga laboral y una sobreexplotación laboral tremenda. Tiene que revisarse. Es justo el hecho de que los policías siendo bachilleres ganen $1.200 ingresando a la carrera policial. ¿Y por qué un profesional de la educación tiene que seguir condenado a percibir $817? Vamos a revisar el incremento salarial de los maestros, el ascenso de la categoría, la recategorización o ascenso automático de la categoría, el derecho al cambio, la sectorización. Todo eso eliminó el Correato a los maestros. Hoy venía de un medio de comunicación, una entrevista en televisión. Me dice, pero hubo cambio en la época de Correa en educación. Dice, tanto así que reivindicó a Alfaro. No, hizo todo lo contrario de Alfaro. Con Alfaro se construyeron los normales, Víctor Hugo. Claro. Y con Correa lo cerraron. Vamos a fortalecer la formación inicial docente desde la reapertura de los normales y el fortalecimiento de las facultades en ciencia de la educación que fueron desmanteladas por el Correato. Entonces hay mucho por hacer, hay que recuperar la riqueza, nuestros recursos, hay que revisar esos contratos
que tiene el Estado con las grandes empresas. Hay una empresa que nosotros le pagamos $53 por el costo de producción de barril de petróleo. ¿Y en cuánto están presupuestando el precio de barril de petróleo en el 2021? A 37, es decir, estamos trabajando para las grandes empresas, compañías petroleras. Eso tiene que terminarse, Víctor Hugo. Ahí recuperaríamos más de $2.000 millones. Es decir, vamos al cambio. Gracias. A don Jorge Escala Zambrano, candidato a asambleísta por la provincia del Guaya, circunscripción 2 de la lista 2, Unidad Popular.